Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Estamos acá en el estudio junto a Pancho Aravena para conversar de ciencia en esta tarde aquí en Aire Fresco. ¿Cómo está, Pancho? Muy bien, ¿cómo estás tú? Todo bien, gracias. Oye, súper interesante el tema que vamos a tratar hoy, una investigación que está relacionada con una de estas enfermedades categorizadas como enfermedad rara por su baja prevalencia, pero asimismo es, creo yo, más valioso, o no sé, o es súper valioso que hayan investigadores empeñados, y le vamos a preguntar bien a ella cuando tomemos contacto, pero nuestra entrevistada de hoy está empeñada en trabajar en esta enfermedad en distintos frentes. Se trata de la doctora Arlec González, es investigadora del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, académica de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso, y como te decía, hace años que estudia la enfermedad que se llama la miopatía centronuclear, que es una enfermedad, como te decía, rara, heredada generalmente. Las miopatías hereditarias son como una familia dentro de las miopatías, y esta familia tiene una prevalencia de 1 por cada 25.000 nacidos vivos, pero encierra muchos misterios, muchas preguntas, y en torno a esas preguntas, o algunas de esas preguntas, trabaja nuestra investigadora entrevistada de hoy, Arlec González. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Francisco? ¿Cómo estás, Polo? Muy buenas tardes, gracias. Hola, bienvenida. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Muchas gracias. Arlec, antes de entrar, creo yo que es necesario describir la enfermedad de la que estamos hablando, la miopatía centronuclear, pero quería partir un poquito más atrás, si me permites, que es ¿en qué momento de tu formación científica identificas una enfermedad de tan baja prevalencia como un objeto que te va a tomar tanto trabajo, ¿no? Al que dedicarle, porque aquí uno ve como no solamente mucho trabajo, sino que también mucha pasión, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo llevo bastante tiempo estudiando la proteína que se muta y causa esta miopatía centronuclear de la que hablabas tú. Esta proteína se llama dinamina y fue objeto de estudio de mi tesis de pregrado como bioquímico y de mi tesis doctoral en el doctorado en neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Entonces, primero me interesé por la proteína y cómo funciona normalmente, dinamina. Y luego, a medida que fui entendiendo cómo ella funciona en contexto fisiológico, fui leyendo bastante acerca de que cuando mal funciona está relacionada con varias enfermedades humanas, y entre ellas la famosa miopatía centronuclear de la que tú hablabas, que, como bien dices tú, es parte de un espectro bastante grande de enfermedades hereditarias, denominadas miopatías hereditarias, porque afectan a los músculos, ¿no es cierto? Y tienen un carácter heredable, congénito, que son mutaciones que se transmiten, digamos, familiarmente. Pero en el fondo mi interés primero fue por la proteína que causa la patología, más que por la patología en sí. Después me estoy dando cuenta de, como te digo, la relevancia de estudiar una enfermedad que por ser rara se estudia todavía poco y se sabe muy poco. Claro. Y en el caso de la enfermedad, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles son sus síntomas principales? Sí, principalmente se produce afectación de la musculatura esquelética, ¿verdad? La que nos permite el movimiento voluntario, particularmente la musculatura esquelética distal. Piernas, sobre todo piernas, están muy afectados en los pacientes con este tipo de patologías. Y, digamos, el grado de severidad depende mucho de la mutación que causa la patología, porque no es una sola, hay varias descritas, y todas ellas están, digamos, relacionadas con un fenotipo clínico diferente, con una severidad diferente con la que la patología se manifiesta. Pero afecta principalmente la musculatura voluntaria, en el fondo, afecta la forma en que alguien se mueve por voluntad propia finalmente, y es progresivo, por lo tanto no se detiene, es algo que va increciendo en la medida que los pacientes avanzan en edad y en la patología. Entonces,
puede llegar a ser bien abrumador, digamos, para el paciente y su entorno, ver cómo esta cosa progresa y hasta el día de hoy no hay forma de frenarlo en el fondo. Arlec, cuando me imagino que lo que hacía referencia hace un minuto, cuando hay una enfermedad rara, digamos que por lo tanto estadísticamente menos científicos, menos investigadores se dedican a ella, también me imagino que el impacto que se puede causar al lograr avances, ya sea en el descubrimiento de mecanismos que encierra la enfermedad, como eventualmente terapias, me imagino que es muchísimo mayor, ¿no? Claro, o sea, yo he tenido la suerte de estar en congresos científicos donde uno trata de explicarle a los colegas, ¿verdad?, lo que ha hecho y sus avances, pero que en esos congresos han habido pacientes, digamos, que sufren algunos de estos tipos de patologías. Y para ellos es tremendamente esperanzador saber que los pocos años que llevamos en esto, en el fondo, porque hace poco se empezó a estudiar con un poco más de masividad este tipo de enfermedades, se han podido ir haciendo avances al menos de entender cómo funciona, con miras a una potencialidad de encontrar algún día un blanco terapéutico que sea eficiente para ellos. Entonces, es tremendamente consolador, si quieres decirlo, para un paciente que escucha que a pesar de que su enfermedad es rara y se escucha un concepto bastante feo claro. Hay gente que la está estudiando y que se interesa en entenderla, ¿no? Es algo bastante importante. Estamos conversando, les recuerdo, con la doctora Arlec González Llamet, que es investigadora del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, académica de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso. ¿En qué etapa está el trabajo de investigación que está realizando, doctora? ¿Y qué implicancias tiene para otro tipo de enfermedades génicas? En particular, yo como bien decía hasta el principio, estoy enfocada en una miopatía hereditaria de las muchas que existen, miopatía centronuclear, y hasta ahora mis estudios son in vitro primero, de lo que ya hemos publicado algunos resultados referentes a los mecanismos patológicos, y ahora más bien trabajando bien enfocada en modelos animales de la patología, o sea, ratoncitos que expresan las mutaciones que causan esta enfermedad y que ellos mismos tienen el fenotipo clínico asociado a una miopatía de debilidad muscular progresiva. Y por lo mismo son buenos modelos para entender cómo opera estas enfermedades. Pero a ese nivel, en el fondo, a nivel preclínico, por así decirlo, los modelos animales que expresan la patología. Primero entendiéndola, que es fundamental en el fondo. Porque además se trata de una enfermedad que entiendo que se manifiesta de maneras muy diversas en los pacientes, ¿no? Claro, la severidad, como te decía hace un ratito, es variada, depende, entre otras cosas, de la mutación, pero hay veces que depende de otros factores también. Nos hemos encontrado y hemos leído de casos clínicos donde hay hermanos, por ejemplo, en una familia presentando la misma mutación en la misma proteína, pero el fenotipo clínico que exhiben ellos es diferente. Y ahí se hace bien difícil explicar el por qué, ¿no? Hay muchos factores que uno no puede... Uno trata de considerar la mayoría de las variables, digamos, jugando ahí, pero siempre hay algo que puede escaparse en el fondo y que puede explicar diferencias como esa. Claro, hay un elemento que es la diversidad, ¿no es cierto?, de síntomas o de expresiones, pero también, y es algo que es común con una serie de otras enfermedades, que es el carácter progresivo que tiene, ¿no? Eso, los mecanismos que le dan ese carácter, los mecanismos que hacen que estas enfermedades vayan progresando y aumentando en términos de la sintomatología, ¿están ya definidos, no? No, hay mundo ahí. O sea, hay muchísimos factores que se han descrito que ayudan, en el fondo, a las progresiones de las patologías. Muchas de ellas, yo diría casi todas, cuando se vuelven crónicas, en el fondo, de alguna u otra manera, se asocian a procesos, por ejemplo, inflamatorios, que son inespecíficos, y que, digamos, al estar causados por una causa que tú no eliminas, porque sigue estando ahí, digamos,
la mutación, por ejemplo, en la proteína que está afectando una función, una estructura, está siempre dando vueltas a esa inflamación ahí, por ejemplo, y hace que esta cosa no se pueda detener, en el fondo está avanzando, ¿no? Pero hay muchísimos factores involucrados y no tengo una respuesta para eso, en realidad es un misterio todavía. Estamos conversando. Sí, les recuerdo que estamos conversando con la doctora Le González Llamet, que es investigadora del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso y académica de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso. Me quedé, doctora, con esa idea, con esa imagen que nos mencionaba de los pacientes, o me imagino familiares de pacientes que acuden a los congresos científicos en busca de respuestas que no están obviamente obteniendo del sistema, ¿cierto? Y lo que pasa también muchas veces es que eso mismo, por así llamarlo, público, es o suele ser por la desesperación en la que se encuentran, por la poca respuestas que existen a su problema, también son presa fácil o eventual presa fácil de engaños, de estafa y de estas como este rango de charlatanes biotecnológicos, ¿no?, que venden y que confunden conceptos que claro, por su parte son cada uno válidos, pero la suma que ellos hacen para vender un producto no lo es. Y estoy hablando específicamente de una de las grandes como sin duda revoluciones, pero también palabras calientes, ¿no? Palabras como de moda en todo esto que es la edición genética. Cuando hablamos de enfermedades hereditarias, de enfermedades que están provocadas por la mutación, por ejemplo, de un determinado gen, de una determinada proteína, etcétera, etcétera, uno inmediatamente, o por lo menos lo que me pasa a mí es que inmediatamente pienso, chuta, aquí hay un espacio de pregunta e incluso de desinformación que rápidamente llegan a ofrecer estos charlatanes, ¿no? Es fuerte la palabra charlatán. Pero... La dije yo. Sí, o sea, como bien dices tú, y que pase esto, de que a los congresos asistan pacientes, es el reflejo de que ellos están desesperados buscando respuestas. Pero por lo mismo hay que ser bastante cuidadosos, sobre todo, digamos, en estas instancias, por ejemplo, donde yo te estoy tratando de contar los pocos avances que hemos tenido en estados bien iniciales de una investigación, ¿no? Cuando yo no voy a decirle a un paciente, a pesar de que estoy tratando de probar a lo mejor ciertos fármacos que le pegan al mecanismo que yo vi que estaba medio afectado, no le voy a decir al paciente, mira, toma esto, porque es una responsabilidad tremenda en el fondo. Hay muchísimos factores a considerar, no se le puede llegar y decir al paciente esta es la solución, cuando uno no es médico, al menos yo no lo soy, entonces es imposible hacerlo. Y claro, ahí ese concepto de la charlatanería puede caer bien, pero es fuerte. Sí, sí. De repente puede ser también culpa de la manera como lo divulgamos. Sin duda. No, por supuesto que sí. Claro. Parte de la desinformación es esa, ¿no? Claro, porque se junta el progreso científico, el adelanto científico con el desconocimiento, la ignorancia, y por otro lado con lo que tú decías, la angustia y la desesperación también de la familia. La ansiedad de que te den una respuesta que es súper válida, claro, súper entendible. Y uno lo ve frecuentemente eso cuando aparecen informaciones acerca de enfermedades neurodegenerativas, claro, ¿no? Aparecen, no sé, supuestos adelantos revolucionarios en relación con el Parkinson, con el Alzheimer y otras enfermedades. Encuentran la cura de. Claro. Claro, en el fondo la responsabilidad de uno que está en esta etapa, en este lado de la palestra, no sé, de investigando, tratando de entender, insisto, hay que ser tremendamente responsable en la forma en que uno transmite esos hallazgos. Por supuesto que pueden ser esperanzadores, pero al menos desde esta palestra, insisto, desde esta plataforma en la que uno trabaja, es imposible que sea mañana una solución para nadie, creo yo. Además que, y perdón la expresión, pero pasa muchas veces que en el camino de la investigación científica, por así decirlo, salta la liebre por otro lado, o hacia otro lado, ¿no? De hecho, eso pasa mucho. Claro. Uno empieza investigando por una línea y después te das cuenta, miras para atrás y han pasado otras cosas que te hicieron desviarse de esa línea, ¿no?
Y es parte de hacer ciencia, es súper interesante desde ese punto de vista. Y pasa a veces que en la búsqueda de, por ejemplo, financiamiento para estas investigaciones, ustedes, y lo digo en plural porque no me refiero a un caso en particular suyo, sino que ustedes como investigadores sienten la presión de alguna manera de entre comillas, justificar, estoy investigando esto porque eventualmente podría llevar a terapia para tal cosa. Claro. Ya. O sea, yo creo que ese es el sueño de todos los que trabajamos, claro, me de imagino, entender una patología que le afecta a alguien en el fondo, tiene un rostro. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que siempre hay una secreta esperanza de contribuir, aunque sea mínimamente. Pero no es una cosa unilateral, nosotros solos no vamos a intentar la cura de nada, es un trabajo colaborativo, interdisciplinario, con médicos, por supuesto, no lo puedo dejar de lado. Entonces, es un tema bien importante a considerar, insisto, la responsabilidad fundamental en esto. Y quería volver un poco al principio, a propósito de las características de esta enfermedad, de esta miopatía neurocentral, ¿no es cierto? O sea, no, centroneural, eso es. Centroneural. Y hablábamos del factor genético. ¿Tiene también elementos o factores ambientales que incidan? Digamos, la causa genética está definida. En el caso de la puntual que estudio yo, se sabe cuál es el gen afectado, se conocen las mutaciones que causan, digamos, las formas más severas y las menos severas de la patología. Pero te insisto, por supuesto que hay factores que influyen en la manera en que progresan los signos clínicos de esa patología en un paciente puntual. Por supuesto que hay factores ambientales que pueden a lo mejor enlentecer el inicio de los signos más severos, por ejemplo, la forma en que te alimentas, el realizar, no sé, en la adolescencia, a lo mejor ejercicios físicos muy intensos. Entonces hay muchos factores que pueden ayudar a que el progreso sea más rápido o que sea más lento, pero digamos la causa está ahí y esto se va a manifestar igual. La severidad, por supuesto, que puede ser, como te digo, algo influenciable por otros aspectos, pero la causa está ahí y es ahí. Bueno, le queremos agradecer muchísimo a la doctora Arlec González Llamet, que es investigadora, como les contaba, del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, académica de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Oye, y hay noticias con respecto justamente a este centro, ¿no? Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, que dirige nuestro conocido, lo hemos entrevistado varias veces, el Premio Nacional de Ciencia Ramón Latorre, y se va a realizar el día viernes en la mañana una celebración de como un aniversario de su contribución científica más importante. Tú sabes que Ramón Latorre llegó a ser uno de los científicos chilenos o el científico chileno más citado en algún momento por el trabajo que hizo en el descubrimiento de los canales iónicos de las células, es decir, como esta capacidad de comunicarse a través de impulsos eléctricos, y que fue en su momento una contribución muy, muy, muy importante, y ha seguido desde luego profundizando su trabajo ahí, y es como su carta de presentación, ¿no? Y por lo cual es reconocido en todo el mundo. Y se van a celebrar los 50 años de los canales iónicos el día viernes, un homenaje básicamente a Ramón Latorre, y es súper interesante porque tiene una mezcla científico-familiar, porque la familia de Ramón Latorre es muy científica. Por ejemplo, sobre las primeras contribuciones científicas de Ramón Latorre va a hablar Cecilia Hidalgo, que es su ex mujer, también Premio Nacional de Ciencias. Sí, Cecilia Hidalgo también la hemos entrevistado varias veces. Y también va a hablar Claudio Latorre, que es hijo de ambos. Claudio Latorre, también un científico muy, muy destacado. Va a hablar la herencia de un padre científico a su hijo. Mira qué lindo, bonito. Qué linda la charla. ¿Esto también, cuándo es? Esto es el viernes a las 11 de la mañana. Hay un link para inscribirse en el centro, en la página del Centro Interdisciplinario, el CINV.cl.
.v, todas estas son B cortas por Valparaíso, .cl. Va a hablar también Francisco Besanilla, reputadísimo científico, compañero de ruta en los primeros años de Ramón Latorre, y va a hablar también Karen Castillo, quien es una de sus discípulas. Así que súper interesante, a las 11 de la mañana este viernes. Buenísimo, Pancho, muchas gracias. Que esté muy bien.